¿Qué pasa, Juan? ¿Qué tal? Muy bien, aquí en el campito, disfrutando. Bien. Oye, ¿puedes hacerme un favor? ¿Por qué quieres que te haga un favor? Porque es que debo de acabar una cosilla para mañana. ¿Debes de terminar algo para mañana? Bueno, si eso te ayudo. Vale, es que tengo que hacerlo, macho. No me queda otra. Bueno, si tienes que hacerlo, hagámoslo juntos. Venga, muchas gracias, tronco. Welcome to a new episode of Spanish from the Roots. Bienvenidos, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Nosotros muy bien. Vamos a empezar con la clase. Ya estamos en el episodio 3 del nivel intermedio. Bien, Usually we start with the double meaning from the last lesson. correcto. Do you have the sentence, Luija? Creo que me acuerdo. Ah, bueno. Además, tengo que acordarme siempre, tío. Si se te olvida, vamos apañaos. Bueno, la frase era así. He doesn't allow me to enter his apartment if I step on the grass, Juan. Bueno, vamos a ver. It must be something like: no me deja o no me permite entrar a su piso, apartment, flat, si piso la hierba. Anda, piso. Claro, pisar. Correcto, vale, el verbo pisar, step on the grass or whatever, y apartment or flat, que decimos un piso, también podemos decir apartamento, ¿no, Juan? También. Más o menos es lo mismo. Bueno, en esta clase vamos a aprender, o por lo menos recordar, los verbos modales en español, que van a ser el verbo poder, Juan, que lo usamos cuando... Pues el verbo poder es to be able to, también can, can you. Ok. Luego el verbo deber. El verbo deber, pues debo hacerlo, significaría I must do it. Vale. Debo hacerlo, ¿no? Pero creo que también el debo, en su forma condicional, en inglés sería should, ¿no, Juan? Sí, cuando va conjugado en condicional. Deberías hacer más ejercicio. El condicional se conjuga con ia. Vale, entonces you should do more exercise, por ejemplo, deberías. Vale, y luego tenemos otro que es tener que. To have to. Creo que ese ya lo tenéis más controlado, ¿eh? Claro. Así que bueno, vamos al lío, ¿no, Juan? Vamos a ver unos ejemplos. Venga. The first sentence. You can eat more ice cream if you want. Puedes comer más helado si quieres o si te apetece. Puedes. Así que hinchate a helado si quieres, ¿eh? Claro, en este caso os estamos diciendo that you can, you are allowed. Ya, bien. Puedes hacerlo. I can jump over that fence without touching it. Puedes saltar esa valla sin tocarla. Estoy hecho un máquina, tío. En este caso también puedo. I can. Ya, estoy muy ágil. She can study at the same time she works. Ella puede estudiar a la vez que trabaja, ¿eh? Polivalente. Can he come with us? ¿Puede venir con nosotros? ¿Puede él venir con nosotros? Vamos a dejarle, ¿no? Claro que sí. El buen chaval, hombre. ¿Cómo no? We've been able to finish thanks to Rocío. Hemos podido acabarlo gracias a Rocío. Nos ha ayudado mucho. Se lo ha currado la chavala, ¿eh? Sin ella no hubiéramos podido. No. How can you allow that? ¿Cómo podéis consentir eso? ¿Cómo podéis permitir eso? Eso no puede ser. Se está pasando el tío. You can't continue like that. Usted no puede continuar de esa manera, ¿eh? No, señor. Debe de cuidarse. Have you been able to talk to Sarah? ¿Has podido hablar con Sara? No. ¿No has podido localizarla? No me coge el teléfono, tío. Bueno, seguiremos intentándolo. Vale. Will you be able to come to visit me tomorrow? ¿Podrás venir a visitarme mañana? No podrás. Es poderás, ¿no? En este caso estamos usando el futuro de poder. Y como es irregular, pues es podrás, podré. Entonces hay que poner la R entre la D y la siguiente vocal. Hay que quitar la E de poder, quitarla y
podré, podrás, podremos, ¿ok? Entonces, ¿podréis entenderlo? Yo creo que Claro sí, ¿no? que sí, hombre. We'll be able to finish it on time if you all help us. Podremos acabar a tiempo si nos ayudáis todos. Venga, Claro. echarnos un cable, ¿no? Si no nos ayudáis, no se va a terminar. Ok, amigos, now the verb deber. You must behave in class. Debes comportarte en clase. Que no venga el profesor con quejas, ¿eh? You must talk politely to elderly people. Debes hablar con educación o educadamente a la gente mayor. Un poquito de respeto, sí. Ten un poquito de respeto. She must follow her brother's steps. Ella debe de seguir los pasos de su hermano, ¿eh? Si quiere que le vaya bien en la vida. Claro, porque su hermano es un tío muy estudioso. Debe aprender buenos modales si quiere trabajar aquí. Hombre, si no, no. Con esa actitud aquí no entra. Nada. We should look after ourselves a little bit more. Deberíamos cuidarnos un poco más, Juan. We should look after ourselves. Quiere decir que es una sugerencia, ¿eh? Claro, deberíamos. We Un should. consejo. We don't know if we will do it. Yeah. Hopefully. You should take 2 bottles of water. Yes. Deberíais llevaros 2 botellas de agua porque hace mucho calor. They must hurry up or they won't arrive on time. Deben darse prisa o no llegarán a tiempo. Ya pueden correr. Sí, sí, que se espabilen ya. You should listen to your doctor. Deberías escuchar o hacer caso a tu doctor. Deberías hacerle caso. Sí, Escúchale. porque ellos saben lo Claro. que es bueno o malo para nosotros. Por supuesto, confía en tu doctor. We must pay attention to the instructions. Debemos prestar atención a las instrucciones. Sí, mirarlas bien, ¿vale? Sí, sí. You should smoke less. Much less. Deberías de fumar menos. O deberías fumar menos. As you can see, sometimes we put the. Sometimes. sí. Deberías de. Keep that in mind, amigos. Sometimes people are gonna say deberías de when it comes with an infinitive after. Bueno, ahora el verbo tener que. Ah, to have to. Vamos allá. Eso es. I have to leave now. It's late. Tengo que irme ya. Ya es tarde. No tengo otra. Me tengo que ir ya. Es tarde. Me están esperando, ¿vale? Nos vemos. Venga. You have to tell me all the truth. Tienes que contarme toda la verdad, ¿eh? Tienes que contármela ahora mismo. Right now. Right now. She has to go there every day. Ah, para trabajar. Claro, Tiene que ir allí todos los días. todos los días. He has to listen to you carefully. Él tiene que escucharos con atención. Claro. Espera, tío. Sigamos. We have to buy a new car. This one is broken down. Tenemos que comprar un coche nuevo. Este está roto. Vaya, Sí. vaya leche, tío. Joder. Vaya tela. Do you have to travel a lot in your job? ¿Tienes que viajar mucho en tu trabajo? Pues sí, bastante. Bien, pues nada, tío. Disfruta. They have to travel a long distance to get there. Tienen que viajar una larga distancia para llegar allí. O para llegar hasta allí. Correcto. También. Y también podríamos decir tienen que recorrer, Juan. Ese Claro. verbo también se usa. Claro, tienen que recorrer, es muy común. Ya. Por ejemplo, tenemos la palabra recorrido. Ah, un recorrido. Claro. Como un tour también, Claro. ¿no? Bien. You have to carry on with the treatment. You can stop now. No, no. Usted tiene que seguir con el tratamiento, ¿eh? Claro, tiene que seguir con su tratamiento si quiere mejorar. So don't give up. No lo dejes. You have to listen to me if you want to learn properly. Tienes que hacerme caso si quieres aprender bien. Claro, si quieres aprender adecuadamente, pues tendrás que escucharnos, amigo. Hombre, a ver. Claro.
I have to follow my uncle's advice. He's an expert on it. Tengo que seguir el consejo de mi tío. Es un experto en ello. Es un máquina, vamos. Sí. Just, doble sentido. Okay, my friends, we're gonna tell you a new sentence for double meaning. Yeah? Pay attention. Bueno, vamos al lío, ¿eh? Esta está bien. I think he owes money. That must be what worries him. He owes money. Yeah. What a gambler. I have to repeat it for them. Okay. I think he owes money. That must be what worries him. So if you know the sentence in Spanish, you know what to do. Write in the comments, and you might as well hit the like button. Perfect. Yeah. We wait for you. Spanish De la calle. Hey Juan, ¿nos tomamos otra? Yo ya no quiero más, ¿eh? Me voy a ir de este pub ya. Joder, tío, vamos a tomarnos la última, hombre. No. Yo me piro para casa. Jefe, ¿qué se debe? ¿Cuánto se debe aquí? Bien. ¿Qué es este que se debe? Bueno, as you can imagine, is, pues bueno, you're asking for the bill. Pero Juan, ¿podríamos traducirlo literalmente? No exactamente. La traducción más cercana sería How much do we owe you? How much do we owe you? But because we are using the pronombre impersonal se, ¿cuánto se debe? We're not saying who owes. It's like how much. Is it? How much is it? You also might say how much is the damage. ¿Qué podemos decir aquí parecido? Oye, ¿cuánto es la broma? ¿Cuánto es la broma? O ¿qué le debo? Si queréis ser ya especialmente formales Ya y está. educados, diríais, aunque ¿qué se debe? También es educado. Sí, no es para nada mal educado. Pero ¿qué le debo? Es otra manera. ¿Qué le debo, caballero? Nos vamos, Juan. Venga, Bueno, nos vemos, ¿eh? Es el momento. Hasta luego.